Fundamentamos los principios de la norma en el proceso penal, específicamente hablando, señores. Aquí configuramos las garantías constitucionales de carácter penal específicamente. Toda ley penal pretende denominarse o adjudicarse el calificativo de democrática, por supuesto, que respeta los aspectos constitucionales y que respeta principalmente los derechos básicos del hombre en todo el sentido de la palabra. Aquí estamos hablando de una visión en la cual el derecho penal y los principios fundamentales, el derecho del hombre como tal, el derecho de la natural como tal, visualiza aspectos específicamente de las normas concentrados en la culpabilidad de la legalidad vinculada con el aspecto de la humanidad. Aquí hablamos entonces del primer principio, el principio de la culpabilidad, que hablamos específicamente nulla poena sine culpa. Nadie como tal se le puede aplicar una pena si no es culpable. Podemos hacerlo como una visión de traducción. Este principio significa que la pena criminal debe solo fundamentarse en la constatación de los principios específicos de la probanza y específicamente de lo que se le puede reprochar al hombre por medio de la norma. La norma establece qué es un delito, qué requisitos debe llenar este delito específicamente, y cuando una persona llena esos aspectos específicos del delito o de la tipicidad o la antijuridicidad completamente hablando, él va a encontrar el componente llamado culpabilidad. Esto específicamente debe completarse por la mayor garantía con el concepto de culpabilidad por el hecho probado de la antijuridicidad o del hecho atípico como tal. En ese aspecto, la investigación realizada en muchos especialistas titula al estudio comparativo donde el régimen habla de una visión específica en el cual el humano está en componente o en específicamente actuaciones en las cuales este principio de culpabilidad es probado, y probo el hecho del principio específico de la culpabilidad o de que la persona es culpable. Nosotros podemos fundamentar y tipificarlo como esto, la antijuridicidad que él pretende determinar en ese aspecto. Aquí hablamos de otras visiones, específicamente como el aspecto principal de la tutela o de la ley tutelar, específicamente del comportamiento humano, ratificada en los hechos de la persona. Recuerden ustedes que si bien también tenemos especialidades como la ley de los menores o lo que se aplica a los menores específicamente, pero sí vinculamos el principio específicamente de que la culpabilidad debe ser probada o con una visión probatoria específica para poder vincular el principio principal o primario en el proceso penal. Un hecho típico debe estar determinado en la probanza para hablar de culpabilidad. Después hablamos, por supuesto, nullum crimen, nullam penam sine lege. En ningún momento vamos a tener ningún principio que no fundamente la ley penal o el proceso penal, específicamente en la doctrina que ha establecido que la ley tiene que declararlo como un delito, específicamente hablando. Hablamos específicamente de la norma puesta y grabada legalmente en la forma y en las formalidades de la institución jurídica para determinar nombres de delito. El que comete un cierto delito, X o Y, tiene que llenar una serie de requisitos para fundamentar el principio de legalidad. Esto debe estar contenido específicamente en una norma que debe decir con A, B y C específicamente la visión tutelar del delito como tal. Razones que determinan incluso la limitación en el proceso para la actuación de los tribunales o de las autoridades competentes para la realización del proceso penal como tal. Esto fue, por supuesto, órdenes en materia, atención, orientación y supervisión, la libertad vigilada, en todo el sentido, órdenes de presentación de servicios a la comunidad, sanciones económicas, indemnizaciones, devoluciones, órdenes de tratamiento, todo lo que confiera la visión del delito. En ello fundamentamos nosotros un principio básico en lo que es la estructura del humano vinculado a la norma en un orden de tratamiento desde el principio, el intermedio y todo lo que es la ordenanza del tratamiento de la persona como tal. Este principio de orden de participación habla de las sucesiones y asesoramientos colectivos específicamente para el fundamento de la norma y su aplicación en el proceso. Después hablamos del principio de humanidad, por supuesto vinculado al derecho natural,
todas las relaciones humanas en el desarrollo penal hace surgir, en el más amplio sentido de la palabra, la visión de la vinculación recíproca. Nadie puede extralimitarse, nadie puede ser vinculado y fuera de sus derechos determinados por la naturaleza, violentados en todo el sentido de la palabra. Si él ya fue detenido, en ningún momento vamos a permitir que sea fragelado o que sea forzado a hacer atribuciones o aseveraciones que no tendría que realizar. Por eso hablamos de un debido proceso en la justicia penal especializada específicamente, que fundamentan la jurisdiccionalidad específicamente. Un ejemplo específico: si el adolescente es sujeto del derecho penal aplicable a través de una justicia específicamente hablando, especializada, debe reunir todos los requisitos esenciales para que se le aplique la dirección específica jurisdiccional. Recuerdan los términos de jurisdicción, los términos específicos de la norma como tal, y específicamente lo que hablaba en su momento Andrés Ibáñez, que es la función realmente jurisdiccional y jurisdicción en el hecho aplicable. Ningún delito que se cometa, un ejemplo, en Singapur, va a ser perseguido a no ser que tengamos una contratación o una vinculación internacional por Nicaragua, inclusive para efectos de continuidad internacional del delito. Por eso es que hablamos de la jurisdicción como tal, la zona específica donde se cometió el delito, la aplicación del principio de jurisdiccionalidad o de jurisdicción como tal en todo el sentido de la palabra. Hablamos del principio de contradictorio. En el proceso, en una relación contradictoria, debe de estar claramente definido los distintos roles del procedimiento específicamente. En la caracterización de los sistemas tutelares, el aspecto inquisitivo ya no es una visión específica. El acusador no existe como tal, el juez actúa en el triple carácter de órgano de acusación, no, él debe mantenerse o visualizarse en la aplicación de la norma como tal. Por eso es el derecho a ser oído, el derecho a aportar pruebas e interrogar personalmente a los testigos si posible, el derecho a refutar los argumentos contraídos y un proceso en el cual las contradicciones puedan ser vinculadas, relacionadas y por supuesto reflexionadas por la autoridad pública, que determinará un derecho principal para la réplica, si lo podemos contemplar en ese sentido de la palabra. Por ello hablamos de refutar implícitamente y hablamos de un derecho inculpado a ser asistido en todo el sentido de la palabra. Por supuesto, también aquí hablamos de que nadie puede estar de manera indefensa en un juicio si él no tiene la capacidad legal de tener un representante en aspectos monetarios. Él puede perfectamente ubicarse en la petición de no tener capacidad monetaria para tener un representante legal y se le asignará una persona correspondiente a la teoría de los defensores de oficio específicamente. A que la causa se le sea debidamente conocida, a que la causa se le deba presentar claramente a la persona, porque recuerden específicamente que, como tercer principio, existe la inviolabilidad de la defensa. Es la relación específicamente que no podemos romper o no puede haber una ruptura en la estructura de la defensa del reo. Y por supuesto también de la visión de la persona que está acusando específicamente. Sí es necesario inclusive utilizar un abogado acusador de carácter privado, perfectamente las partes lo podrían tener como un refuerzo ante la visión del juicio. Pero principalmente cuando hablamos del principio de inviolabilidad de la defensa, hablamos de la relación del principio en la esencial presencia de un defensor, del reo, podría ser, o del imputado en todo el sentido de la palabra, en razón de una persona que garantice la visión letrada posiblemente o de conocimiento legal para una estructura de la inviolabilidad de la defensa. Si una persona completamente ignorante de lo que se le está diciendo y completamente ignorante de las imputaciones que se le refieren, posiblemente lo primero que haría es aceptar hechos que posiblemente ni siquiera conoce y podríamos decir que esto lo determinaría en una situación grave o la indeterminación de procesos legales debidamente establecidos. ¿Por qué decimos indeterminación? Porque para determinar un proceso en el sistema acusatorio que tenemos, la persona básicamente tiene que tener como principal principio la inviolabilidad de su defensa. Por supuesto, tenemos el principio de presunción de inocencia, que significa que el Estado es y debe mantener la inocencia perdurable antes que
se le determine a la persona la culpabilidad. Una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario como tal. Es una garantía específicamente básica dada por el derecho, consagrada por los instrumentos internacionales y por supuesto la Constitución Política de Nicaragua, en materia específicamente de tratar al reo bajo la visión de que se debe probar, porque recuerden lo que hablamos en las clases anteriores, el que acusa está obligado a probar los hechos, y por supuesto esto es garantía de que si no me logran probar los hechos, automáticamente yo tendría el derecho a una réplica en daños y perjuicios posiblemente. Por ello el principio de inocencia garantiza que el fundamento de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda persona inculpada de cualquier delito, llámese X, Y, Z, tiene derecho a que se le presuma la inocencia, garantizando principalmente sus derechos humanos y que no se establezca una culpabilidad si no es probada por juicio. Por supuesto, aquí hablamos hasta en la teoría de que el reo no puede ser llamado el delincuente, sino el presunto autor del delito tal como tal, en ese sentido. Tenemos el principio de impugnación, las partes pueden impugnar, principalmente lo fundamental de todo acto al juez, pueden dar un impulso, pueden dar una decisión en el sentido lógico de la palabra, es decir, que exista la posibilidad de incurrir ante órganos superiores inclusive para impugnar las acciones de los jueces. No es cierto que el juez es todopoderoso en este sentido, el juez tiene que estar vinculado al principio de impugnación si se mira que su actuación tiene características específicamente en el sentido de no actuar como se corresponde en la ley. Recuerden ustedes que uno de los principios fundamentales es el principio de la visión de regulación al juez, llamado específicamente la impugnación. ¿Por qué? Porque si es necesario y por supuesto probo, yo puedo inculpar al juez de acciones que son contrarias a la defensa, principalmente si yo soy el representante del reo o del imputado como tal. Aquí fundamentamos todos los principios que hemos hablado: legalidad, jurisdicción, el indusio probo. Estamos hablando de la jurisdiccionalidad. Si a un juez no le compete la jurisdicción, lo puedo perfectamente impugnar en todo el sentido de la palabra. Y el fundamento principalmente de que si un juez no está aplicando la ley, si esto se tenía que llamar X o Y, y él le pone ZEMS, en todo el sentido de la palabra puedo ser o determinar que lo primero que se está haciendo en contra de la persona que yo determino como representante legal o defensor está siendo violentada completamente, principalmente sus derechos lógicos o los principios básicos del proceso penal. Hablamos del principio de legalidad del proceso. El proceso tiene una formación, una estructura, un A, B y C, si se puede decir como tal. Y el proceso significa que no puede dejarse a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, el disponer de tipos de procedimientos aplicables. Hoy hacemos esto, mañana hacemos aquello, hoy iniciamos de esta línea, mañana vamos a ponerle otro nombre a la audiencia, pasado mañana la vamos a finiquitar esta audiencia como otro sentido. No, señores, el principio de legalidad en el debido procedimiento habla de que la formación existe A, B y C, D, tenemos ciertos derechos, hablábamos incluso hasta el derecho de la mediación si cabe por el tipo penal, pero todo tiene que tener una ordenanza ya determinada por la ley, que podría ser simplificada en algunos aspectos, principalmente si las partes convenieran algo positivo en un arreglo, si la ley lo permite, por supuesto, o puede determinarse en todo el sentido de la palabra el recurrimiento de los actos ya debidamente establecidos. Por eso no podemos hablar de una legalidad de procedimientos en hablar de discreción del juez. No existe la discreción del juez, las cosas ya están determinadas por la norma y tienen que continuarse bajo el principio de la legalidad en el debido proceso. Esto, por supuesto, tiene una ampliación mayor en todo el sentido de la palabra, pero hablamos de la estructura que ya tiene que estar concentrada en el proceso como tal y que no podemos estarla brincando, ni por lo menos decir hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro. Ya tiene un fundamento completamente en razón de tiempo y en razón de actuaciones judiciales en todo el sentido de la palabra. Hablamos del principio de publicidad. Todos los juicios son públicos en todo el sentido de la palabra.
Como existe en todo el sentido de la palabra, hablamos de que debe tener acceso a los órganos judiciales y por supuesto a los juicios en carácter de las actuaciones judiciales y específicamente a todas las imputaciones que se hacen a los particulares, llámese personas naturales, llámese personas jurídicas, como sea. Por supuesto, esto es limitado por aspectos cuando la ley lo determina. Por ejemplo, en el Código de la Niñez y la Infancia no puede haber publicidad en aspectos, por ejemplo, del nombre del menor y otros aspectos relativos. Y también con el cuidado en la publicidad, como les decía, de aspectos tan lógicos como el derecho de inocencia. Y por eso es que nunca se le va a llamar el delincuente, el atracador, o posiblemente en la buena jerga y argot del ladrón, se le tiene que llamar el presunto autor del delito X o Y, determinado por la norma. Incluso esto podría cambiar según la correspondencia tanto de la actuación del juez, en razón del conocimiento del caso y todo ello, en el hecho de que se tengan que proteger algunos aspectos específicos, como por ejemplo lo que decíamos del Código de la Niñez, por ejemplo el nombre de una muchacha o una joven o una fémina o un varón, sin importar cuál sea el caso, de que fue víctima de una transgresión sexual. Por supuesto no vamos a estar diciendo su nombre arriba y abajo para tener conocimiento, desgraciadamente, porque recuerden, el humano por naturaleza tiene una mezquindad de conocer algunos aspectos penales posiblemente para juzgar a las otras personas de lleno, podríamos decirlo inmediatamente. Hablamos del principio de inmediación. El proceso penal como tal expresa tanto Trejo, Serrano, Rodríguez, Campos Ventura y tantos tratadistas, habla del conocimiento y de encaminado a reconstruir los hechos, pero con una calidad de inmediación. No podemos estar retrasando el proceso, ya existe una normativa del proceso, incluso las nuevas determinaciones en el Código de Procedimiento Penal en Nicaragua determinan ya las actuaciones como tal y determina una acción en la cual el sujeto, para ser considerado en un debido proceso, también llena los requisitos de inmediación. Las cosas tienen que hacerse con las características inmediatas determinadas por la ley, por supuesto. Las actuaciones de los jueces no van a ser en años, no van a ser en principio de cuando quiero o cuando lo debo hacer, es cuando existe la prudencia para garantizar la inmediación en el proceso como tal. Después hablamos del principio de oralidad, por supuesto los juicios son orales, nosotros podemos tener mucha descripción escrita específicamente, pero la principal visión en el fundamento de las audiencias es la correspondencia a la oralidad, en las cuales la persona debe considerar, explicar de forma verbal toda la teoría específicamente. El mecanismo de la oralidad establece un sistema de justicia penal en el cual la audiencia es oral y el imputado y las demás personas que participan deberán declarar a viva voz y expresa voz las resoluciones del tribunal durante las audiencias que determinarán verbalmente los jueces y por supuesto con el fundamento de notificaciones correspondientes, haciendo constar en actas, por supuesto, de las audiencias y de todo el texto que debe considerarse en actas en los juicios o en los procesos penales específicamente. Sí, por supuesto, también tenemos en el juicio, en la parte de la oralidad, algunos aspectos especiales que determinan, por ejemplo, aquellas personas que no tienen la capacidad de hablar, pues lo que se le llaman sordomudos o mudos completamente, y para ello existen también los procedimientos correspondientes para utilizar los intérpretes correspondientes. De igual forma, también tenemos los casos en razón de la oralidad, que sí es expresa, pero por ejemplo en otro idioma que tenemos la correspondencia a los traductores correspondientes. Pero por ello hablamos de que estos principios garantizan la básica ejecución de las sanciones y por supuesto de las medidas. En todo el sentido de la palabra, que hablamos de un concepto en el cual la estructura del proceso habla de la concepción y la creación de hacer una formación en el proceso, bajo los principios que dijimos específicamente, la legalidad, el derecho a ser determinado en un juicio como inocente, como tal, hasta que no se me pruebe lo contrario, por supuesto, la inmediatez, la oralidad, las presunciones específicamente, la inviolabilidad de la defensa. No puedo estar indefenso en ningún juicio si no conozco el caso, si al final ni siquiera sé leer y escribir y es necesario una persona que me interprete todos los hechos y por supuesto me los aclare. Debo tener un defensor, por supuesto,
El principio contradictorio, las partes no llegan solo a oír al juez, ellos pueden refutar, ellos no solo al juez, sino a las otras partes, e inclusive si la actuación del juez es negada o claramente está determinada en actos parcializados, por supuesto tengo el derecho a refutar al juez específicamente con la visión de que me está determinando en violentar mi principio de inocencia, posiblemente está visualizando un hecho también no legal, que es la imparcialidad en el juicio, como autor especialmente de la ordenanza legal en el sistema procesal penal, y esto nos determina lo que llamamos principio de impugnación. Si él no está actuando como debe, yo perfectamente lo puedo impugnar.